Buenos días, el día de hoy vamos a introducir un nuevo tema, el cual será Estado, Gobierno y Nación. Este tema es presentado por Juan Esteban González Martínez, estudiante del Gimnasio Santa María del Alcázar, el cual está cursando el grado 11. Introducción. Para comprender mejor el concepto de política es importante comprender tres conceptos: Estado, Gobierno y Nación. Estudiaremos al Estado y la sociedad como entes definidores de la política. Estados y gobiernos los vamos a situar desde un punto de vista institucional, mientras que la nación los situaremos en un plano social, como la gente, los valores y los sentimientos. Estado. Definiremos este concepto desde varios puntos de vista. Plano social. Primer lugar, para la ciudadanía se presenta como un ente de poder muy lejano y ajeno a sus capacidades. Segundo lugar, los ciudadanos tienden a interpretar como Estado como el causante de sus penas en situaciones negativas, o sea, el Estado se presenta como un ente abusivo, dañino y responsable de los malos de la sociedad. Tercer lugar, el Estado como un ente responsable ante todo tipo de demandas, delegan todo, absolutamente todo, y se piensa al Estado como responsable de responder a sus demandas. Definiciones de Estado. Según Carl Schmitt, en los 30 propone la siguiente definición: el Estado es el estatus político de un pueblo organizado en el interior de unas fronteras territoriales. Y Max Weber, Estado es aquella comunidad humana dentro de un territorio y reclama para sí el monopolio de la violencia legítima. Ese Estado es la única fuente de derecho a la violencia. Sin embargo, Weber deja por fuera otros aspectos muy importantes para definir este término. Primer aspecto, el carácter integrador. Segundo lugar, el carácter organizador del Estado por medio de sus instituciones. Tercer aspecto, el elemento del territorio como parte esencial en la formación del Estado. En conclusión, se podría dar una definición, la cual sería que Estado es la organización política de un pueblo en el interior de un territorio limitado por fronteras, que se caracteriza frente a otras instituciones por poseer el monopolio de violencia física legítima, por dirigir y organizar el funcionamiento de la sociedad en todas sus esferas y por asumir el papel de regulador de las relaciones encausador de los conflictos de la sociedad. Gobierno. También lo llamamos poder ejecutivo. Existe una gran confusión en torno a este término debido a que es el ente más importante del Estado, sin embargo, no es el Estado como muchos lo creen. Funciones del gobierno. Estas funciones son ejercer la dirección general de la política nacional, supervisar la implementación de políticas públicas, movilizar el consenso y el apoyo de aquellas leyes para el éxito de esas políticas, asumir actos protocolarios que simbolizan el Estado, elecciones, celebraciones cívicas, etc. Ejercer liderazgo en situaciones de crisis. Su composición. Este Estado se compone de varias según el tipo de gobierno. Existen dos tipos de gobierno y un tipo de gobierno que nace tras la fusión de los dos primeros. Estos serían presidencialista, parlamentario y semipresidencialista. El presidencialista es un tipo de gobierno en el cual el presidente es la figura máxima de jerarquía del poder ejecutivo, elegido popularmente en periodo preestablecido. Además lo conforman también sus ministros. Su labor depende del poder legislativo, sin embargo el poder legislativo no tiene poder sobre el ejecutivo, por lo que no puede derogar o quitar un miembro o todo el poder ejecutivo en caso de mal ajeno. Por ejemplo, parlamentario es la forma de gobierno constitucional en la que potestad ejecutiva proviene de la legislativa y es responsable a ella. Dicho de otra manera, el poder ejecutivo es responsable de ante el poder legislativo
Depende de su confianza y puede ser revocado por un voto de censura en caso de mal manejo, perdón. Diferencias. En el sistema presidencialista, el presidente es elegido de manera popular, mientras que el poder parlamentario son elegidos por el poder legislativo. En el sistema parlamentario, los miembros del gobierno pueden ser parte también del legislativo, mientras que en el presidencialista, la independencia entre poderes es total y ningún poder puede interferirse en los labores del otro. En el sistema parlamentario, el poder legislativo puede destituir al ejecutivo. En el presidencialista no depende el ejecutivo del legislativo. Y en el sistema parlamentario, el poder recae sobre el jefe de gobierno y en sus ministros, mientras que los sistemas presidencialistas recae exclusivamente en un único individuo, el presidente. Semipresidencialista. Comparte características de los sistemas expuestos anteriormente, formando una especie de fusión. Comparte la figura del presidente y el primer ministro. La delimitación del poder es muy compleja e incluso no es bien definida. Definición. Es aquella en la cual el presidente de la República, elegido por sufragio, tiene ciertas competencias de gobierno. El primer ministro es elegido por el Parlamento a petición del presidente y éste responde por su responsabilidad ante el Parlamento, por lo que es un presidente y un primer ministro son participantes activos en la administración del día a día del Estado. Nación. Hablamos de nación cuando nos situamos en el plano de los ciudadanos o del pueblo como un conjunto de individuos unidos por unos rasgos y sentimientos comunes. 1884. La Real Academia Española le establece nación. Se refiere al conjunto de habitantes de un país regido por un mismo gobierno. Las revoluciones francesas y americana. Establece nación política al conjunto de ciudadanos de cuya soberanía colectiva surge el Estado en su expresión política. Lo importante en este caso es que ligan la nación al territorio, sin embargo no ligan bien ambos conceptos, ciudadanos y territorio. Este concepto es la base para la legitimación de los sistemas democráticos. En el siglo XIX es la singularidad cultural de una colectividad, el espíritu del pueblo responsable de la creación de la nación, una combinación de criterios histórico-políticos para construir y delimitar las acciones políticas. Aquí nace el concepto de nación cultural. Esta constituye el elemento central de los nacionalismos étnicos. Para concluir, vamos a terminar con un video el cual nos explicará un poco más resumido estas diferencias. Por ejemplo, a los colombianos nos une el vallenato, la cumbia, el merengue, el joropo. Todas estas son tradiciones diferentes que nos han formado como una nación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Estado y la nación? La nación busca entender a la sociedad, a su cultura y tradiciones, mientras que el Estado busca entender las propiedades de un país. Mi derecho, siempre contigo.